En el segundo tramo de ayer y hoy vamos a dialogar con alguien que dejó su paso muy bien marcado en el deporte y en el básquetbol entrerriano, en las filas del Atlético Echagüe Club, Néstor Coleman. Gracias por venir, Néstor. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Tengo la idea de que estás totalmente alejado no solo de la actividad deportiva, sino de la cercanía del deporte. Sí, es así. ¿Es así? Sí, sí, sí. Ya hace mucho tiempo. Hace un tiempo, sí, bastante. Posiblemente una etapa distinta de la vida, ¿no? Porque no hay duda de que yo le dediqué un tiempo considerable al deporte, ya sea básquetbol en particular o al fútbol En su momento. como accesorio, ¿no? En su momento. Néstor, porque de acuerdo a tus palabras y lo que uno conoce, el deporte formó parte de tu vida. Sí, gran parte de mi vida. ¿De la niñez? ¿Desde la niñez? Sí, casi desde la niñez, porque en realidad yo empecé a jugar al básquetbol, lo que hoy podría llamarse... Premini. No, al contrario. ¿Más arriba? Más arriba, porque en aquella época no existían, el minibásquetbol no existía. No existía. No existía. Yo estoy hablando del año 44, 1944 aproximadamente, cuando mi familia se trasladó desde Villaguay a Paraná. ¿Y qué era? ¿Infantil? Sí, por supuesto. Puedo decir que desde Villaguay, donde empecé a dar los primeros pasos en el básquetbol en el club Huracán, en esa ocasión o en ese tiempo lo conocí a Echagüe, que fue a jugar allá, la primera división de Echagüe, que fue a jugar al Club Sarmiento. ¿Y quedaste sorprendido? No solamente sorprendido, sino me enamoré. Esa es mi palabra, mi sentimiento desde aquella época. Así que cuando existió la posibilidad de venir a Paraná, lo primero que tuve que hacer era acercarme al Echagüe. Y directamente te fuiste a Echagüe, ¿no? Ni se te ocurrió otro club. No, por supuesto. Producto de aquella imagen que tenías cuando Echagüe jugó en Villaguay. ¿Te imaginas? Pero lo que no sé, ¿por qué te gustó el básquetbol? No podría definirlo, ¿no es cierto? No podría definirlo. Un deslumbramiento posiblemente con aquellos jugadores, de lo que tengo memoria, los Gusta, Héctor Pierola, ha sido eso posiblemente, ¿no? ¿Con algunos alcanzaste a jugar? Sí, como no, con Orlando Gusta, con Fito Robledo, y creo que con Héctor Pierola también por allí. ¿Algún partido? Algún partido, sí. ¿Y creciste rápido en Echagüe como jugador? Yo diría que relativamente rápido, sí, podríamos decir que sí, pero era estar en la cancha todo el día. No había otra cosa. No había otra cosa. Y menos televisión. Y menos televisión. Además, otra circunstancia. Los jugadores de básquetbol en esa época empezaban relativamente tarde a jugar, en general. 14 años, 13 años. 12 años, 14 años, por allí. Como no existía la mini y el sistema del mini básquetbol, por supuesto, ¿no? Así que había que luchar por un puesto. Doble esfuerzo. Un gran esfuerzo. Es muy distinto a lo que pasa ahora. Vos sos de la época de los zagueros y los winners. Exactamente. Hoy esas palabras no existen en el básquetbol, ¿no? Claro, el back. El back. El centro. Y realmente era muy específica la función. El back era back y difícilmente podía ser cumplir múltiples funciones. Exactamente. ¿Y cuáles fueron tus primeras satisfacciones en Echagüe? ¿Era un básquetbol lento, un básquet de pocos goles? Sí, por supuesto, ha evolucionado muchísimo el básquetbol. Era de mucha marca,
no existían los 30 segundos, por supuesto. Se podía retener mucho tiempo la pelota. En ese sentido, rabiábamos permanentemente cuando ya en la primera división nos tocaba con Quique. ¿Por qué? Porque Quique tenía un juego lento, muy conservador, muy distinto al nuestro. Entonces se nos hacía muy difícil, porque cuando ellos tenían la pelota, y en ese sentido me acuerdo de Eduardo Wilson, o sea, el Tero Wilson, me acuerdo que era un trabajo sacársela. Y nos desesperábamos y no podíamos ganarlo. Siempre había un doble de diferencia a favor de Quique, un simple, con ese juego conservador, con Orlando Puente, Chiquín Hernández. Era un buen equipo, muy buen equipo. ¿Y a qué edad llegaste a primera? Y yo empecé en primera y ya estaba más o menos por ahí cerca a los 16. ¿Tan joven? Sí. O sea que progresaste muy rápido, de los 13, 12 a los 16. Sí. Era verdad eso entonces, todo el día en la cancha. Sí, era muy intenso, una pasión, ¿no? Para mí el básquetbol fue siempre una gran pasión. Inclusive ahora yo pienso en algún momento que le dediqué demasiado tiempo, dejando otras cosas, ¿no? Pero por otro lado rescato un montón de cosas, de hechos, de amigos, de acontecimientos que ahora con esta perspectiva de los 60 y tantos años es agradable encontrarme con gente que te recuerda, que te reconoce. Realmente a veces me resulta hasta extraño de que por ahí me encuentre con gente y me reconozca así. Es verdaderamente una gran satisfacción, ¿no? Porque entiendo que el ser humano vive de esas cosas, se nutre de esas cosas. ¿Fuiste campeón con Echagüe en primera división? Sí, varias veces. Varias veces. Campeones de campeones, el entrerriano, he participado de la selección de Entre Ríos varias veces. ¿Fuiste campeonatos argentinos? Campeonatos argentinos, sí. Te dejo unas fotos ahí de campeonatos argentinos. En particular la estuve mirando hoy cuando jugamos en La Rioja. Y en ese sentido, me parece, si mi memoria no me falla, que en el lado de La Rioja estaba Carlitos Menem. El presidente, en ese equipo. Me parece, no estoy seguro, ¿no? Pero la vamos a ver. Y fue el primer digamos, la posición más importante hasta ese momento que tuvo Entre Ríos en el campeonato argentino. Tercero. ¿Te acordás del equipo? Y de los sí, 5 titulares. La base era Concesión del Uruguay. Concesión. Porque el sistema era que el que ganaba el campeonato entrerriano, la base del equipo y el técnico era después complementado con otros jugadores. Formaba la selección. Muchos años fue así. Muchos años. Creo que décadas. Sí. Y en ese sentido, yo tengo grandes recuerdos, sobre todo con la gente de Gualeguaychú, donde en una ocasión, después del campeonato entrerriano en Villaguay, me eligieron a mí para que los acompañara, ¿no es cierto? Y una gente maravillosa, los hermanos Crespo, Zábal, el técnico que no me acuerdo. Ese campeonato se hizo en Córdoba. ¿En Córdoba? En Córdoba. ¿Vos jugabas de zaguero? Zaguero, Sincero. base, lo que se podría llamar ahora. No digo en defensa. ¿Sí? ¿Jugabas abajo? Abajo. ¿Y en ataque? En ataque... Ayuda base. Ayuda base, digamos. Alero. Después tenía una gran responsabilidad siempre. Me asignaban, por lo general me asignaban la mejor marca. En ese sentido era muy difícil. El Beto Josami. ¿Jugaste varias veces? ¿Quién más? Castro, César Castro, Homero Echandi. Eran buenos, Eran buenos, eran muy buenos. ¿Podrían jugar hoy, a tu juicio, con el entrenamiento que hiciste? Si se adecuaran al entrenamiento físico. Perfectamente. Serían figuras, ¿no? Serían figuras. ¿No tenés duda en eso? No, ninguna duda.
Porque siempre hay alguno que te dice lo de antes era una vidalita. Sí, es lamentable eso, ¿no? Es lamentable porque todo a su tiempo. El básquet ha evolucionado notablemente. Pero hay gente que por sus condiciones naturales y su predisposición a los entrenamientos, adecuado a los tiempos, serían figuras hoy. Serían figuras. Yo tengo esa idea, por ahí me la discuten, no me la acepto. Bueno, puede ser discutible, pero haber transcurrido esa época al lado de Roberto Salazar, Juan Carlos Cipriani, Humberto Pietranera, gran recuerdo para él de Humberto Pietranera, gran jugador, caballero, y me olvido de alguno, ¿no es cierto? Seguro que me olvido de alguno. Y el equipo habitual de Chagüe, de primera división, que jugaste varios años, ¿cómo formaba? ¿Los 5? Bueno, o al que más tiempo duró con esa formación. Voy a citar un equipo. Un equipo. Coliñón. Esteban Coliñón. Esteban Coliñón, conmigo. Y después era Juan Carlos Cipriani, Edien Cipriani, Luis Silva. Y el hermano, Pocho Silva. Eso era más o menos la base. La base, sí. Bindungo, Buta, por supuesto, que ya era más veterano que nosotros. ¿Y se codiaban con el básquetbol de Santa Fe? ¿No teníamos túnel? ¿Había que ir en lancha? Poco. Sí, poco. Santa Fe, en ese sentido, así a nivel provincial, siempre fue una potencia. Cito el caso del Campeonato Argentino de La Rioja, que fueron, el candidato era en ese tiempo Santiago del Estero, gran básquetbol, a partir de Lledó. Rafael Lledó. Y era el candidato en ese campeonato. Y Santa Fe, calladamente, con un básquet muy práctico, ganó el campeonato y muy bien. Y ahí tercero Entre Ríos. La mejor actuación hasta ese momento. Hasta ese momento, sí. ¿Qué te dio el básquetbol? Aunque no le hayas pedido nada. ¿Qué me dio el básquetbol? El poder realizarme en sentido deportivo. Después, otra de las cosas valiosas, una cantidad de amigos. Aún hoy. Aún hoy, por supuesto. Ahora, yo diría más ahora. Más ahora. Más ahora. Porque en esa época, en los años de jugar en la primera, no teníamos mucho respeto con los demás equipos, ciclistas, estudiantes en su época. Lo cito también como grandes jugadores de la época, a Cacho Esnaola, a Waldo Esnaola, con el que prácticamente hicimos una carrera más o menos pareja. Él tenía casi la edad que tengo yo, que tenía yo. Y hablando de satisfacciones, es rescatable esa cuestión, teniendo en cuenta de que el profesionalismo que existe hoy, en esa época no existía para nada. Y la pelota era de cuero, parecía la de fútbol. Muy distinta. Con gajos. Los pisos en aquellas épocas iniciales eran de polvo de ladrillo. Abiertas las canchas. Abiertas, no había ninguna cancha cerrada. No había referencia. No había referencia, el viento era importante, el calzado era pobre. Muy distinto ahora, muy distinto. Pero un deporte de los que más ha evolucionado en el mundo, ¿no? Exactamente. Sí. ¿Qué facilidad tiene para evolucionar el básquetbol? Sí, es un deporte muy completo, por supuesto. Y el profesionalismo le ha dado un carácter extraordinario. Néstor, me olvidaba yo, a tu juicio, yo sé que es difícil y además no sos de hablar de vos mismo, pero ¿cuáles eran tus principales condiciones? ¿Rebotero? ¿Seguridad en los pases? ¿Eras golero? Bueno, sí. Los fuertes míos eran la marca. La marca. Sí. A mí me tocaba siempre. ¿Lo seguías hasta el vestuario? A veces con éxitos, a veces sin éxito, ¿no? Y después el rebote. El rebote, sí. Tenía esa particular condición.
natural. No había triple en aquella época No, también. por supuesto. Y yo me parece recordarte tirando con cierta precisión de larga distancia. Sí, pero relativamente. Relativamente. Sí, relativamente. ¿Dejaste el básquetbol activo un poco veterano? Para la Sí, época, más de sí. 30. Sí, realmente. Pasé por Patronato. Después de Chagüe. Estando en Echagüe, pasé a Patronato y después volví a Echagüe, pero ya en los últimos tramos de la carrera deportiva. ¿Y te costaba dejar? ¿Lo venías reflexionando, pensando? Un día dijiste, hoy no voy al club. La vinculación con Echagüe, independientemente del deporte, del básquetbol en sí, siempre existió, porque yo fui directivo del club, trabajamos muchísimo por el club, inclusive en mi familia, como otros, ¿no? Porque el jugador en Echagüe no solamente jugaba en la primera división, sino que tenía que tener una división inferior a su cargo. Así que en ese sentido éramos jugadores de la primera ¿Entrenadores? y entrenadores de las divisiones inferiores. Y ahí estuve mirando una de las fotos que te dejo, que está el doctor Toplical, ¿no es cierto?, en una foto donde yo dirigía la cadete, me parece que era, y otros jugadores de aquella época, como digo, era casi una obligación y además era una satisfacción hacer jugadores. Y así que después, por supuesto, vino el curso de técnicos. ¿Lo hiciste? Lo hice. ¿Dirigiste primera división? Dirigí Echagüe. ¿Únicamente? En primera únicamente. Y después, pero fundamentalmente, me dediqué a los chicos. Estuve en Gimnasia Esgrima Villa del Parque, 3 años como técnico de divisiones inferiores. En Buenos Aires. En Buenos Aires, sí. Ajá. Y Horacio, mi hijo, era jugador allá también. Y acá también llegó a primera división. Sí, acá estuve en primera. Sí. ¿Cómo se integra tu familia, Néstor? Bueno, mi señora, que también fue basquetbolista en aquella época, en Echagüe. Qué amor, ¿eh? Sí, los grandes amores. El que no jugaba al básquetbol no integraba a la familia. Sí. Después Estela, que es la mayor, y Horacio, que jugó al básquet también. ¿Y tenés nietos? Sí, tengo 3 de Estela y 1 de 4 Horacio. nietos. Una maravilla. Es lo más lindo, ¿no? Es hermoso. Hay quienes dicen que hasta la experiencia de abuelo supera la de padre en algunos casos. Exactamente. Y después intenté con el mayor, con Martín, intentamos, ¿no? Porque todos queríamos ser los basquetbolistas. No quiso. No quiso. ¿Y tuviste sobrenombre en tu vida? ¿Algún apodo? No. Siempre Néstor. Néstor, sí. A nivel basquetbolístico, Néstor. Néstor. Ajá. Sí, la familia sí tenía apodo. ¿Y el básquetbol te dejó trabajar? ¿Te fuiste tiempo para trabajar? Sí. Tengo la idea que fuiste un hombre siempre muy disciplinado, muy ordenado. Sí, no interfería. Así, yo hice mi carrera en la Fuerza Aérea completa, así que también que me llevaba mucho tiempo. Las obligaciones dentro de la fuerza eran importantes, ¿no? Pero había lugar, siempre había un lugarcito para el deporte. Además, ¿llegaste al máximo escalón de la...? Sí, yo me retiré de oficial mayor. Jugaste al básquetbol, llegaste a primera, sí, llegaste a primera, fuiste a la selección. Fui a la selección. Fuiste campeón entrerriano. Y en una ocasión fui preseleccionado para las Olimpiadas. ¿Ah, sí? Sí. Eduardo Buta, de Pindungo, y yo. Ahí se hizo una preselección en Buenos Aires con jugadores de capital y del interior. Nos hicimos muy amigos, me hice muy amigo de Orlando Peralta, Santa Fecina.
gran jugador, y de otros muchachos, ¿no? Venturi, Del Vecchio, Quedaste, hasta ahí, ¿no? quedaste en la puerta. Hasta ahí, ¿no? Pero fue muy... el solo hecho de que te hayan designado en la preselección ya era una satisfacción como si vos recibieras una medalla de oro. Exactamente. Ese era el sentimiento que se tenía antes, Sí. ¿no? Además, perdona, Roberto, además la cuestión era muy diferente. agitada. Los equipos que iban afuera, no quiero decir que me hubiera tocado a mí, no, no, eso no lo quiero decir. Pero Capital pesaba siempre. Sí, exacto. Es la verdad. Sí. Cerrando la nota, a ver si en 30 segundos me podés explicar qué te llevó hacia la música, ya retirado del básquetbol y quizás también de tu trabajo, junto a tu familia. Sé que le dedicás mucho tiempo a la música ya hace varios años, ¿no? Sí. ¿O fue algo que tenías guardado, escondido y no podías desarrollar? Posiblemente haya sido un sentimiento que estaba ahí latente, ¿no? Y escuchando música, algunas emisoras de las pocas que hay en ese sentido con música clásica, le fui tomando el gusto y ahora me encanta encontrarnos ahí en el Club Estudiante con la Sinfónica y dirigiendo nada más que Washington Castro. Así que es un sentimiento que se ha ido desarrollando y ahora ya lo tengo bien fijo, ¿no? Y te hace muy bien. Y me hace muy bien. Gracias por venir. No hay por qué. Y así pasó una nueva edición de Ayer y Hoy. Volveremos la próxima semana si Dios quiere.